V for Vendetta es una serie de 10 comic books escritas por Alan Moore e ilustradas por David Lloyd. Probablemente se trate de uno de los títulos más representativos en lo que respecta a la resistencia de los ideales de libertad y justicia. El argumento de la serie está situado en un futuro distópico hacia finales de la década de los 90, tras el final de una guerra nuclear que dejara gran parte del mundo destruido. En ese contexto, Gran Bretaña se encuentra gobernada por un partido fascista que somete a la población mediante variados métodos de control. Es entonces cuando aparece un misterioso revolucionario y terrorista subversivo apodado B, que se oculta tras una máscara de Guy Fawkes. Este curioso personaje empieza una elaborada y violenta campaña con el fin de derrocar al gobierno e incitar a la población a cambiar de mentalidad. A lo largo de la obra se hacen numerosas referencias a todo tipo de títulos literarios, canciones y personajes históricos conocidos. Básicamente, el tema principal de la historia es el enfrentamiento entre la anarquía y el fascismo, además de un fuerte rechazo a la sociedad de control y al totalitarismo. Si nos ponemos a hablar de distopías, no sé si V for Vendetta nos haya mostrado algo que no hayamos visto antes, pero no podemos negar que el personaje de B se ha vuelto bastante influyente en los últimos años. El uso de la máscara diseñada por David Lloyd usualmente es utilizada por grupos de protestas y con frecuencia aparece en infinidad de foros en internet. Es más, se ha vuelto tan icónica que incluso se la emplea en situaciones que ya nada tienen que ver con el contexto original. Y sí, te hablo a ti, H. Hola, chavos con internet, yo soy H y estamos en un gameplay. En fin, polémica o no, aquí les traigo 7 curiosidades sobre V for Vendetta, así que veamos qué tenemos. Número 1. Al principio de todo, Moore formó una lista de obras las cuales quería emular para crear el mundo de V for Vendetta. Algunas de estas obras fueron Arrepiéntete Arlequín, dijo el señor Tic Tac, 1984 de George Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. También se han observado paralelismos con las historias de El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas y El Fantasma de la Ópera de Gaston Leroux. Número 2. Al principio, David Lloyd pensaba darle a B una apariencia ninja, pero posteriormente desechó esa idea porque la consideró muy común. Más adelante concibió a B como un Guy Fawkes resucitado, ya que Guy Fawkes es uno de los personajes más famosos en Inglaterra, ya hablaremos de él más adelante. Entonces Lloyd incorporó la conocida máscara de papel maché y una capa oscura. Finalmente, fue Alan Moore quien tuvo la idea de agregarle un sombrero cónico que terminó completando el disfraz del personaje. Número 3. Como acabo de mencionarles, el personaje de B se inspira en una persona real que tuvo una importante participación en un hecho histórico que se conoce como la Conspiración de la Pólvora, en la que un grupo de 13 católicos ingleses intentaron poner fin a las persecuciones religiosas del rey Jacobo I. Su meta era destruir el Parlamento británico y desencadenar así el caos necesario, llevando a la instauración de un régimen partidario por parte del catolicismo. Para bien o para mal, las cosas no salieron como esperaban, ya que la noche del 4 de noviembre de 1605, Guy Fawkes, quien justamente era uno de los conspiradores, fue capturado en las cámaras situadas debajo del Parlamento con 36 barriles de pólvora y posteriormente terminó confesando todo bajo tortura. Desde entonces, cada 5 de noviembre se rememora en Inglaterra el fracaso de la conspiración. Número 4. El conocido título de la obra no fue idea ni de Alan Moore ni tampoco de David Lloyd. En un momento, Moore solamente contaba con títulos que él consideraba inútiles, a la par que Lloyd tenía el concepto de que el héroe se llamaría B. Finalmente fue Graham Marsh, socio del editor de Seskin, quien sugirió el título de V for Vendetta. Número 5. David Jake de la banda Bauhaus grabó una versión de la canción This Vicious Cabaret que aparece en el libro 2, además de otras piezas inspiradas en el cómic, las cuales aparecieron en un disco titulado igual que la obra. Número 6. La obra de Alan Moore y David Lloyd también ha llegado al teatro. El 7 de diciembre del año 2000, el grupo de teatro sueco Stockholm Bloodbath empezó una producción teatral de V for Vendetta, que se titulaba... ni loco pienso intentar leer eso. La tierra del hacer lo que te plazca. Ahí está. Y finalmente, número 7. En 2006 se adaptó el cómic a largometraje con Hugo Weaving en el papel de B y con Natalie Portman como Evie Hammond. La película ha recibido tanto críticas como alabanzas y entre la obra original y el producto audiovisual existen notorias diferencias. Estos cambios provocaron que Alan Moore se retirara del proyecto, llegando incluso a exigir que no incluyeran su nombre en los créditos finales. Personalmente me gustó la película, engrandeció al cómic en algunas escenas, pero sí entiendo perfectamente la frustración de Alan Moore. Realmente no es una versión fiel y de hecho muchas ideas originales del cómic sufrieron alteraciones durante la producción del filme. Pero bueno, lo hecho está, así que cada uno saque sus propias conclusiones.
Buenas, buenas. ¿Cómo dicen que andan? ¿Todo bien? Bueno, como estuvieron viendo, recién vieron un videíto que habla sobre V de la Vendetta, de Alan Moore, y su adaptación a la historieta, que lo estamos viendo aquí de fondo. Básicamente lo que quiero en este encuentro es hablarle de esta historieta y de esta cuestión que tiene que ver con la película, con la adaptación que se hizo en lenguaje audiovisual. Como ustedes vieron, se analizó ciertas partes de lo que se considera sobre esta película y sobre esta adaptación. Nosotros, como podemos estar viendo, tenemos un análisis en el textito que da inicio casi a la unidad, luego de la presentación, que tiene que ver con el tema de el análisis del discurso. Ustedes habrán visto que estuvimos viendo, que estuvimos analizando aportes del análisis del discurso de Eliseo Verón, que tiene 3 videos. Vieron que anteriormente se los mostré, así que ahora lo que vamos a pasar a analizar es el audiovisual. El sentido del discurso tiene una materialidad. ¿En dónde está la materialidad en vez de la vendetta? En las imágenes. Recuerden que es un formato audiovisual, un formato video, tiene letras, tiene colores, todos estos símbolos tienen un sentido. El sentido tiene una materialidad. Podemos verlo, podemos encontrarlo, podemos analizarlo. Es decir, que acá yo les estoy haciendo el recorte, yo analista, y digo, el discurso objeto va a ser V de la Vendetta. Y a partir de V de la Vendetta vamos a analizar todo lo que propone Eliseo Verón. Acá, ¿cuál es la marca? Claro, porque para empezar a analizar tenemos que definir cuáles son las marcas que hay en este discurso. Algo que nos viene a la cabeza de algo que pudimos haber visto en alguna otra oportunidad. En este caso es el predominio de colores oscuros y blanco, negro, gris, rojo, más que nada va por ese lado. El tema del rojo es muy importante tenerlo en claro porque nos va a dar una pista. Al identificar este discurso de la vendetta con sus condiciones de producción, es decir, que podíamos pensar en discursos previos, vamos a identificar que hay cuestiones políticas de tendencia totalitaria, especialmente nazi, y fascistas, el fascismo italiano, el nazismo alemán. El color rojo de la esvástica, el color negro de los comandos de choque y los ejércitos de la sociedad secreta y las camisas pardas. Esta marca, estas marcas que nosotros podemos estar viendo, se convierten en huella, porque la relación ya está establecida, la pudimos identificar. Tiene que ver entonces, V de la Vendetta, con el nazismo, tiene que ver con el fascismo, con las sociedades secretas, tiene que ver con estas cuestiones. Por otro lado, está representada como marca ciertas prácticas políticas. Hay discursos que se enfrentan, que chocan, símbolos y vestimentas. Se habla de orden, hay gestos, un montón de gestos. Cuando nosotros los identificamos como condiciones de producción y decimos que son prácticas de tipo totalitarias, ahí vamos a indicar que se convierten estas marcas en huellas. Por otro lado, la dominación a través de los medios de comunicación. Cada hogar tiene una televisión, se monitorea a través del audio. Esta impronta de control tiene que ver justamente con marcas que se ven en el cómic y también se ven en la película. Al identificarlas, obviamente, con estas cuestiones, podemos ver que se convierten en huellas, que dejan algo que remite a un discurso anterior a un discurso previo, es decir, condiciones de producción. Por ejemplo, el libro de George Orwell, 1984, que por ejemplo, Gran Hermano se inspiró en este libro. Léanlo, porque realmente es muy interesante, porque este libro de Orwell plantea una sociedad
totalitaria, de vigilancia a partir de los medios de comunicación masivo. Es muy interesante porque cuando veamos filtración de la información y hagamos una actividad respecto a eso, hay una relación con este libro de Orwell que tiene que ver con un control absoluto de la sociedad. En este caso, Orwell plantea que los medios de comunicación son utilizados para esa vigilancia. Veremos en otros apartados que Facebook estuvo involucrado en una cuestión de vigilancia para favorecer a un candidato a presidente en los Estados Unidos. Y lo podemos relacionar a un montón de otras cosas, como vamos a ver específicamente en aguja hipodérmica, que algo trabajamos en la unidad 2, pero en cuarto año en teorías lo vamos a profundizar, y también en otras etapas de este año vamos a analizar estas cuestiones. El discurso de los protagonistas, porque los protagonistas en esta película V de la Vendetta y también en la historieta hablan de libertad y los símbolos. La V en un círculo, la V en un círculo son una marca. A algo remite la V. Remite a condiciones de producción y si las podemos identificar, nuevamente, se convierten en huellas. ¿Qué remite? A ideas de tipo libertarias, anarquistas. ¿Qué es el anarquismo? Es un movimiento ideológico de muchísima gente que es miembro, que estaba en contra del Estado, en contra del capitalismo, de todo el sistema que existe. Y había que destruir al Estado para destruir todo este control. La libertad se logra para el anarquismo a partir de la destrucción del Estado tal cual como nosotros lo conocemos, del Estado capitalista. Los que me tengan después en literatura, uno de los cursos me va a tener, lo vamos a analizar con Roberto Art, que es de tendencia anarquista. Pero bueno, eso será más adelante. El símbolo que se utiliza en V de la Vendetta, el círculo y la V, es muy similar al símbolo del anarquismo, al símbolo del anarquismo, al escudo que tiene el anarquismo. Así que estas cuestiones, cuando las podemos reconocer, dejan de ser marcas, se convierten en huellas y podemos establecer la relación entre discursos, entre el discurso de tipo objeto y el discurso de tipo previo, los discursos que hay del lado de la producción. Todo análisis de producción discursiva se necesita la comparación de discursos, entre los cuales uno de ellos es necesariamente anterior. La película V de la Vendetta necesitó de la historieta, necesitó del cómic. El cómic, como formado a partir de muchas de las cosas que nosotros estuvimos viendo en el video que nos acompaña detrás de nosotros. Bueno, hasta aquí el análisis en producción en cuanto a V de la Vendetta. Espero que lo hayan podido comprender. Igual veremos otro ejemplo con tarjeta naranja y en un ratito, ahora, detrás del próximo videíto que vamos a ver, vamos a analizar la parte del reconocimiento. Vamos a hacer el análisis en el reconocimiento. Así que, básicamente, hasta acá ha sido esta parte. Espero que lo hayan podido comprender. Gracias. Why won't you die? Beneath this mask, there is more than flesh. Beneath this mask, there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. Remember, the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. La primera vez que vemos al terrorista y héroe B en el film es cuando Lenora Guy Fox conmemora el 5 de noviembre explotando el Old Bailey al sonar el himno en las calles mientras Ivy observa. En el cómic, aunque muy parecido, puede sorprenderles que lo que explota al inicio no es el Old Bailey, sino es el Parlamento, lo que anuncia el inicio de la llegada de Ivy, cosa que en la película no se ve hasta el final. ¿Qué sucede en el final del cómic entonces? Gobierno. Una de las mayores y más discretas diferencias es el gobierno que vemos en el film. En el cómic, Alan Moore utiliza a Vi para expresar su vivencia y opinión durante la política conservadora de Margaret Thatcher, utilizando el fascismo y la anarquía en Vi, cosa muy distinta al film pero no menos atinada, donde igual intenta ser un reflejo de la sociedad pero no la británica, sino la americana.
en torno al gobierno de Bush, según un análisis de Alan Moore, cosa que se recalca en el método de secuestro del gobierno en el film, estilo terrorismo, el cual es muy distinto al de la historieta. Crisis. El origen de este gobierno totalitario digno de Orwell recae en una crisis nacional. En el cómic ocurre una guerra nuclear en el país que devasta las tierras y el gobierno, y de este remanente surge Adam Sutler y su dictadura para enderezar el país de las ruinas. En el film, un grupo de derechistas toma uso de un arma biológica matando a millones. Infundiendo miedo en la gente, surge la dictadura de Adam, donde ven un líder que los protegería y terminaron apoyando sus ideales políticos. Ivy. Ivy es muy diferente la del film que la del cómic, igual considerando que muchos capítulos de la novela son dedicados a la vida de esta niña. Para empezar, en el cómic, Ivy es una niña de 15 años con bajos niveles de educación y en pobreza. Se ve orillada a prostituirse, pero al elegir a su primer cliente por accidente elige a un dedo de la mano, que son los agentes directos del dictador Sutler. Al ser la prostitución algo prohibido, la amenazan con arrestarla, pero no sin antes violarla. Al acorralarla, es aquí donde nuestro héroe V hace su aparición y salva a Ivy para después enseñarle la explosión en memoria del 5 de noviembre. En la película pasa algo así. Ivy tiene unos veintitantos y trabaja para la televisora nacional, guardándole rencor al gobierno por sus padres. Cuando va caminando en la noche a casa de Gordon, es acosada por los dedos de la mano, y cuando intentan violarla, es aquí donde V hace su aparición. Pero así como está Ivy, existen varios personajes clave que fueron borrados de la película. Uno de ellos, y la más importante a mi parecer, es Rosemary, la esposa de Almond, otro personaje borrado de la historia. Almond es un dedo de la mano, y cuando intenta detener a V de asesinar a la doctora forense, este lo asesina. Al dejar a viuda a Rosemary, ella se ve forzada a volverse amante de Roger para poder sobrevivir, un compañero y amigo de Almond. Roger igual termina asesinado, a lo que Rose termina trabajando de bailarina en un cabaret. Cuando V inhabilita las cámaras de la ciudad, Rose aprovecha para conseguir una pistola para su protección. Resentida con el gobierno por su vida, y vaya mala suerte que tiene, Rose asiste a un desfile que organiza el dictador Adam Sutler para calmar a la población por los ataques de V. Adam permite que Rose se acerque a él, y al tenerlo de frente, Rose le dispara a Adam, matándolo. La muerte de Adam Sutler en el film es tergiversada. Credy, al estar harto de Adam, lo secuestra y se lo ofrece a V a cambio de su rendición. Al estar negociando, Credy le dispara a Adam en la frente. V en el film es un personaje muy sensible y muy empático, llegando incluso a entablar una relación muy cercana con Ivy, entre amorosa y de amistad. En el cómic, aunque igual es muy empático, igual tiende a mostrar lo que pareciera ser esquizofrenia, llegando al punto de ser muy extremista psicológicamente con Ivy y sus víctimas. Acción. Al igual que Watchmen, son historias con mucho trasfondo moral y político, pero que en sus películas vemos cómo esto se deja un poco de lado y se enfoca más en la acción, las cuales a la película le quedan de maravilla, pero se hacen a un lado muchas de las acciones moralistas de V. La muerte de V. En el cómic, V muere por un balazo efectuado por el detective Finch cuando lo encuentra. V muere en los brazos de Ivy mientras ella se debate si quiere quitarle o no la máscara, que es cuando comprende que no importaba quién era él, ya que él era un símbolo. A lo que Ivy decide continuar con el legado de V y se pone el disfraz. Mientras que en el film, al negarse a rendirse ante Credy, este ordena que sus hombres lo balaceen. Seguida de una genial escena de acción, V se arrastra hasta el tren con Ivy y muere en sus brazos. De una forma parecida, V inspira no solo a Ivy, sino a toda la población, incurriendo en la revolución. Un tema bastante interesante. La gente toma sus disfraces de V y asisten todos al parlamento para presenciar la destrucción del lugar y de la dictadura de Adam. Definitivamente, aunque toda esta escena no ocurre en la novela, fue un gran acierto de la película. Final. En la película tenemos a Finch indeciso si dejar que Ivy ponga en marcha el tren, mientras la población camina en una marcha silenciosa con la máscara de Guy Fawkes. Finch acepta la destrucción del parlamento y la caída del gobierno de Adam Sutler, mientras no solo la población, sino a manera de metáfora, todas las personas que mató este pensamiento totalitario presencian el espectáculo. En el cómic, Ivy no explota el parlamento, sino el hogar del primer ministro, mientras le da el funeral vikingo a V. Ivy toma la batuta de V y disfrazada enfrenta a la población en medio del caos, anunciando que esta es su oportunidad para tomar su país o quedarse conformistas como estaban. Y así comienza la insurrección del pueblo. Mientras tanto, el detective Finch se aleja en silencio caminando a la carretera, aceptando este cambio. Simbolismo. Aunque no es la mejor adaptación, razón por la cual Alan Moore odia el film, bueno, Alan Moore odia todo, la película logra transmitir lo importante, el cómo si se puede inspirar a una persona, se puede inspirar a una nación. A diferencia del cómic, la película no profundiza en Ivy y su relación con V. En cambio, nos ofrece la transición del pueblo, de cómo deciden a levantar la voz en contra de su gobierno. Estas fueron las diferencias más significativas que encontramos entre el cómic y la película, que aunque como vemos no es la mejor adaptación, pero eso no le quita de ser un gran film. ¿Cuál creen? Buenas, ¿cómo dicen que andan? Sí, espero que bien. Bueno, como estamos viendo, esta es la segunda parte, porque ahora vamos a ver esta cuestión del análisis, de reconocimiento en cuanto a lo discursivo que plantea Eliseo Verón.
Entonces vamos a compartir la pantalla, como les estaba diciendo, y vamos a analizar a partir del video que estuvimos viendo recién, en esta comparación que se hace entre la historieta y la película de V de la Vendetta, no V de la Victoria, perdón, V de la Vendetta. Definimos a las condiciones de reconocimiento como las restricciones que dan cuenta de las formas en que nuestros discursos objetos, en este caso V de la Vendetta, la película, es leído, recibido o consumido. ¿Por quiénes? Por los espectadores, por las audiencias. Entonces vamos a dar un ejemplo. Para hacer un análisis en reconocimiento, como el que estamos haciendo en esta parte, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Al igual que cuando hacemos un análisis en producción, el sentido tiene una materialidad, tiene materia para ser analizado. Como pudimos ver en la explicación en las 3 partes que vimos de Eliseo Verón, el discurso para ser analizado siempre tiene, porque el sentido que circula continuamente en la sociedad, tiene que ser recortado para poder ser analizado, tiene que tener algo de qué agarrarse para analizarse. En este caso, la materialidad en el discurso es el audiovisual de la película V de la Vendetta. La materia es imagen en movimiento, sonidos, letras, igual que como lo vimos en cuanto a la parte de la producción, en este caso lo vemos en cuanto al reconocimiento, pero acá se parte distinto. Una marca que remite al discurso objeto es el título y los personajes. Sí, de la Vendetta, y los distintos personajes que aparecen en la película son elementos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nos van a permitir dar una recepción, un reconocimiento, la lectura que se va a establecer desde una óptica distinta. Es decir, nuestro discurso objeto, la historieta que se transpone, que se realizó una transposición, una adaptación a un video, a una película, y ahí se da una relación, se establecen relaciones que cuando las reconocemos hace que las marcas sean convertidas en huellas. Es importante destacar que las referencias a los gobiernos totalitarios son marcas que están en la superficie de este discurso, que al reconocerlas las convertimos en huellas que aparecen en la historieta. A ver, sin embargo, estas marcas, huellas, refieren a otros discursos que no son en sí la historieta. Por lo tanto, podemos no identificarlas como huella a partir de nuestro discurso objeto. El hecho de que múltiples, un montón, una gran cantidad de marcas estén presentes en este discurso de reconocimiento, la película es el discurso de reconocimiento de la historieta, no quiere decir que todas ellas sean huellas de las operaciones que se establecen para relacionarse con el discurso objeto. Un poco difícil. La gran diferencia con el análisis de producción es que nosotros tomamos un solo discurso como condición de producción e ignoramos el resto de ellos. En este caso, si nosotros tomamos el discurso de reconocimiento en la película V de la Vendetta, solamente vamos a tomar como condición de producción la historieta V de la Vendetta, ningún otro. Todo el resto son condiciones de producción de la historieta. Espero que se haya entendido. El discurso de reconocimiento vamos a partir del discurso objeto. Y ese discurso de objeto es la condición de producción del discurso de reconocimiento y de las condiciones de reconocimiento que vamos a realizar. Son restricciones, operaciones de restricción de hasta acá, cómo puede ser reconocido este discurso. La película es el discurso que toma como condición de producción a la historieta. Hasta aquí el análisis en reconocimiento lo vamos a ver en otro ejemplo de tarjeta naranja, que la verdad está muy interesante y quizás se les hace algo más sencillo. Espero que hayan podido comprender algo más de este tremendo texto que compone la unidad 3, porque nos permite hablar del sentido, de la circulación del sentido, de esta circularidad de análisis del discurso, de la comunicación, de la materialidad, de las huellas, etcétera, etcétera. Recuerden que para ver estos ejemplos tuvieron que haber visto la parte 1, 2 y 3 de Eliseo Verón. Hasta aquí
todo en cuanto a este ejemplo sobre V de la Vendetta. Nos veremos en el siguiente ejemplo sobre Tarjeta Naranja.